Si en 3 días no estoy de vuelta, encuentra a Rex, él sabrá por dónde empezar. Esas fueron las últimas palabras que el soldado raso de primera clase Danny McBride le dijo jamás a su hermano menor, mientras estaba de pie bajo la lluvia frente a una estación de autobuses Greyhound en Colorado Springs. Danny acababa de cumplir 23 años, era delgado, con el cabello cortado al cepillo y con esa confianza que tienen los soldados jóvenes antes de una misión, llevaba su bolsa de lona sobre un hombro y un hamburguesa con queso a medio comer en la mano, sonreía como si se dirigiera a un campamento de verano, pero Frank, que entonces apenas tenía 17 años, sintió el peso de algo mucho más pesado, algo definitivo. Frank nunca volvió a ver a su hermano, pasaron 29 años, ahora Frank McBride se encontraba al borde de un bosque remoto en el norte de Wyoming, se secaba el sudor de la frente y parpadeaba entre los árboles. El aire de septiembre era fresco, pero el ascenso había acelerado su pulso más de lo que debería para un hombre de mediana edad. Ya no era militar, no más, era un guardabosques con un pastor alemán como compañero llamado Rex, no el mismo Rex, por supuesto, sino un tocayo. Este Rex tenía un pelaje áspero, ojos marrón dorado y una nariz como un cohete. Perro certificado de búsqueda y rescate, uno de los mejores del estado. Frank confiaba en él más que en la mayoría de las personas. Estaban allí por una llamada que Frank no había esperado. Un excursionista había encontrado una placa de identificación militar enterrada cerca de un camino forestal abandonado. La placa decía de McBride. Frank había mirado la foto de la placa en la pantalla agrietada de su teléfono durante 5 minutos enteros antes de que sus manos se movieran, pidió un día personal, cargó a Rex y condujo toda la noche. Algo en él se había despertado como un latido que había creído muerto durante mucho tiempo. El sendero ahora estaba mayormente cubierto de maleza, los árboles se inclinaban hacia adentro, como si quisieran susurrar secretos. Troncos caídos y rocas cubiertas de musgo hacían el avance lento, pero a Rex no le importaba, sus orejas estaban erguidas, su paso ansioso, tiraba suavemente de la correa, nariz al suelo, y leía el bosque como un libro. Frank se arrodilló a su lado y le tendió la placa. ¿Lo hueles, chico?, preguntó. Aunque habían pasado 3 décadas, Rex olfateó una vez el metal, luego levantó la vista, alerta, luego tiró, no en confusión o distracción, sino con intención. El estómago de Frank se contrajo. Adelante, susurró y soltó la correa. Encuéntralo. El perro corrió por un estrecho sendero de animales. Frank lo siguió, esquivando ramas, corazón latiendo con fuerza. Algo en el lenguaje corporal de Rex era diferente, más enfocado, más intenso. La forma en que su cola estaba baja pero estable, su respiración corta, estaba siguiendo algo real. 20 minutos después llegaron a un pequeño claro donde los árboles se aclaraban, al pie de una roca musgosa. Rex se detuvo y rascó el suelo, ladró una vez, agudo y urgente. Frank cayó de rodillas y apartó hojas y tierra. Allí encontró la segunda placa de identificación, pero esta no era de Danny, esta decía, I'm Garrison, otro soldado. Frank se sentó sobre sus talones, su mente comenzó a correr. 2 placas de identificación, misma área, podía ser coincidencia, no lo creía. Su radio crepitó. McBride, ¿me oyes? El clima cambia rápido, ¿quieres que enviemos un equipo? Pulsó el micrófono. Negativo, tengo una pista, no me detengo. Hubo silencio al otro lado, luego entendido, ten cuidado. Cuando se levantó, Rex emitió un gruñido bajo, no hostil, más como una advertencia. Frank dirigió sus ojos hacia él, la línea de árboles, algo en el viento había cambiado, el olor a pino ahora estaba mezclado con algo más, algo metálico, casi ácido. El bosque ya no se sentía vacío. Bajó la vista a Rex. ¿Qué es, chico? El perro no se movió, miraba hacia adelante, orejas altas, cuerpo inmóvil, como si fijara algo que solo él podía ver. Frank alcanzó instintivamente el arma lateral que casi había dejado en la camioneta, se sintió fría en su mano. Entonces, apenas audible, crujió una rama. ¿Quién más estaba allí afuera? No había autos en la carretera de servicio, no se había reportado ningún excursionista desaparecido, pero el instinto de Frank, el mismo que lo había salvado de 2 situaciones de muerte en las rocosas, le decía que no estaban solos, y lo que fuera o quienquiera que estuviera allí afuera, no quería ser encontrado.
Esa noche Frank armó un pequeño campamento justo fuera del claro, encendió una fogata, alimentó a Rex y miró las dos placas de identificación que descansaban en su palma. No había dicho el nombre de Danny en voz alta durante años. Se sentía extraño y familiar al mismo tiempo, como escuchar una canción favorita de la infancia a través de un altavoz roto. Rex yacía al borde del resplandor del fuego, ojos abiertos, orejas moviéndose. Frank susurró: «Esta vez no nos vamos, lo terminamos». Miró a las estrellas a través del dosel de árboles, las mismas estrellas que habían colgado sobre esa estación de autobuses. 3 décadas atrás. «Voy por ti, Danny, lo juro por Dios». Frank apenas durmió, el aire de Wyoming cayó a los 30 grados después del anochecer, y el fuego que había construido crepitaba y siseaba a través de la noche, como si tuviera algo que decir. Pero no era el frío lo que lo mantenía despierto, era la placa, I'm Garrison, no de Danny, pero cerca, demasiado cerca. La miró a la luz del fuego, frotó los bordes con su pulgar, Garrison. Ese nombre removía algo, no un recuerdo, más como un sentimiento enterrado bajo años de polvo. Su mente retrocedió a la infancia, a las cartas gastadas que Danny había enviado desde el entrenamiento, garabateadas en tinta que se había desvanecido a un gris fantasmal, nombres, historias de barracas. Alguien había bromeado que Fort Benning olía a calcetines mojados y arrepentimiento. Entonces lo golpeó. Garrison no era solo un apellido, era uno de los compañeros de unidad de Danny. Frank lo recordaba porque Danny una vez había enviado una foto de 3 soldados de pie bajo una bandera estadounidense destrozada, sonriendo como si hubieran conquistado el mundo. Danny, un gran tipo negro llamado Duke y un chico flaco y de mirada aguda con el apellido Garrison. Frank se enderezó. «No estaba solo aquí afuera», susurró. Rex levantó la cabeza de las agujas de pino, alerta. Hasta el amanecer, Frank había empacado el campamento, marcó las coordenadas GPS, guardó las 2 placas de identificación y siguió a Rex más profundo en el bosque. El terreno ahora era más áspero, no un sendero real, solo brechas naturales en los árboles y viejos caminos de animales. Pero Rex era implacable, nariz baja, cola enfocada, se movía como si siguiera un olor que incluso Frank no podía ver. 2 horas. Después encontraron una cantimplora oxidada, estaba enterrada bajo un enredo de hiedra y raíces de pino, tan antigua que parecía pertenecer a un museo, pero Frank vio las letras estampadas desvaídas cerca del borde. Garrison exhaló lentamente. Esto no era coincidencia, eso fue cuando Rex se congeló, todo su cuerpo se tensó como una estatua, orejas altas, nariz temblando rápidamente, luego ladró 2 veces, agudo, urgente. Un código en el que Frank había aprendido a confiar. Significaba: algo está aquí, no peligroso, pero importante. Frank se unió a él y cayó de rodillas. La tierra había sido removida, apenas, pero lo suficiente. Tal vez años atrás, una ligera depresión, hojas que no encajaban del todo con el resto del suelo del bosque. Con las manos desnudas comenzó a cavar. Después de unos minutos, sus dedos rozaron algo sólido, madera astillada y oscura. Luego desenterró una caja de metal oxidada, tal vez de suministros del ejército, tal vez hecha a mano. El candado estaba roto, pero se abrió con algo de presión. Dentro un cuaderno espiral desgastado, un encendedor Zippo, 2 Polaroids y un trozo de tela doblado. Un viejo parche de unidad hecho jirones. Frank levantó primero el cuaderno, la cubierta estaba casi ida, pero dentro había páginas con letra apretada, entradas de diario, coordenadas, bocetos de mapas, nombres: Danny Garrison, Duke, Reyes, MC Cal. Las manos de Frank temblaron. Esto no eran solo recuerdos, era un registro de algo. Hojeó más y encontró una página medio arrancada, la escritura inclinada y urgente: el terreno es real. Southwich más allá del cañón, vimos las jaulas, los mantienen vivos para algo más. Garrison está herido, Danny quiere volver esta noche, dice que no podemos dejarlos. El corazón de Frank dio un vuelco. El terreno es real, los mantienen vivos. Miró a Rex, cuyos ojos estaban fijos en su rostro, como si ya supiera lo que vendría después. Frank activó su transmisor satelital de emergencia y envió un ping solo de texto a la estación de guardabosques regional, solicitando autorización off-grid. Posibles pruebas de crímenes de guerra históricos encontrados. Necesito apoyo, McBride.
Dudaba que llegara a alguien en esta profundidad del bosque, pero el protocolo era protocolo. Aún así, no dio media vuelta, tomó el cuaderno, lo metió en su chaleco y guardó los otros artículos en su mochila. Las dos Polaroids mostraban tomas borrosas de algo que parecía una cerca de alambre en un claro, sombreado por lonas y árboles. La marca de tiempo estaba borrosa, 1996, el año en que Danny desapareció. Hacia el mediodía llegaron a la cima de un risco rocoso. Abajo yacía un cañón profundo, y más allá un cordal descendente espeso con pinos, y allí, apenas visible entre los árboles, un brillo de algo hecho por el hombre, metálico, uniforme, un techo. Frank levantó sus binoculares. Medio cubierto por hojas y maleza, había un terreno, viejo pero no derruido, alambre de púas, reflectores y lo que parecía una torre de comunicaciones, aunque claramente inactiva desde hacía mucho. Como no se había reportado esto, luego de nuevo, esta área era raramente transitada, no había senderos que llevaran allí. La carretera probablemente había sido cortada décadas atrás, era el lugar perfecto para algo secreto. Rex gimió suavemente. Frank susurró, sí, yo también lo veo, comprobó el viento. Se agachó bajo y comenzó a descender al cañón. A mitad de camino, Rex se detuvo abruptamente, un gruñido bajo surgió de su garganta, no una advertencia, sino algo más, enfocado, bajo, alerta. Entonces Frank lo vio, incrustado en el sotobosque, casi invisible, había un cable trampa, se congeló, un paso más y lo habría activado. Lo que estuviera conectado a él, no lo sabía, un cohete de bengala, una trampa de sonido, peor, la mandíbula de Frank se tensó, alguien había preparado el acceso, este lugar no solo estaba olvidado, estaba protegido. Incluso ahora, cuando el sol comenzó a hundirse y lanzaba rayos dorados a través de los árboles, Frank encontró de nuevo terreno alto, miró hacia abajo al terreno, ahora silueteado contra la luz menguante. Danny había estado allí, lo sentía en sus huesos. Esto ya no se trataba solo de cierre. Se trataba de verdad, de terminar algo que nunca debería haber sido enterrado. Tocó el cuaderno en su chaleco, luego miró a Rex. ¿Estás listo para esto? Rex lamió su nariz y se sentó, cola quieta, y observó cómo las copas de los árboles se mecían en el viento. Frank susurró, mañana. Llamamos a la puerta. Frank apenas tocó su cena, sentado bajo un techo de pinos, removió con una cuchara en una lata tibia de chili y observó cómo las orejas de Rex se movían con cada sonido del bosque. El fuego crepitaba y lanzaba una luz ámbar suave sobre su pequeño campamento, pero no podía sacudir el frío que sentía en su estómago. El terreno era real, no era una historia de fantasmas o un rumor, estaba allí, incrustado en las arrugas de esta wilderness, como un secreto que la tierra había decidido guardar. El cable trampa que habían encontrado solo confirmaba una cosa, alguien lo había protegido, tal vez todavía lo hacía. Frank se recostó contra su mochila y miró a las estrellas que perforaban el cielo nocturno. No había rezado en años, no desde el funeral que nunca tuvo un cuerpo, pero esa noche cerró los ojos. Si estás ahí afuera, Danny, dame algo, solo una maldita señal. Rex se movió y dejó escapar un suspiro suave mientras se acurrucaba junto al fuego. Frank no durmió, no realmente, solo esperaba el sol. Hasta el amanecer, el viento había aumentado y susurraba a través de las copas de los árboles como voces murmuradas. Frank se abotonó el chaleco y revisó su equipo, cuaderno, GPS, placas de identificación, transmisor de emergencia, arma lateral, munición extra. Luego dio una palmada a Rex entre las orejas. Vamos a encontrarlo. Se movieron en silencio, manteniéndose al borde de los árboles mientras rodeaban el cañón. Frank quería un acceso limpio, sin cables trampa, sin alarmas. Desde el cordal, el terreno parecía medio muerto, pero los instintos le decían que no confiara en las apariencias. No se preparaba un perímetro sin razón. El descenso fue áspero. Pendientes resbaladizas y sotobosque espinoso los ralentizaron, pero Rex nunca perdió el enfoque. Se movía bajo y silencioso, orejas altas, cola estable. Esto no era solo otra búsqueda para él. Sentía la urgencia de Frank. En el fondo del cañón encontraron una vieja carretera de suministros, medio tragada por raíces y enredaderas. Se
Curvaba hacia el terreno como una arteria olvidada, rota y silenciosa. Un cartel desvaído yacía boca abajo en el barro. Frank lo volteó. Propiedad del gobierno de los Estados Unidos, prohibido el paso. El óxido había casi devorado las letras. Parece que nadie escuchó, murmuró. Llegaron a la cerca exterior contra el mediodía. Estaba envuelta en alambre de púas colgante, parchada en lugares con malla de alambre vieja y red de camuflaje. Frank vio dos reflectores oxidados montados en postes, muertos, afortunadamente, pero lo que captó su ojo fue la puerta. No estaba asegurada con cadena, tenía un sensor, un pequeño panel infrarrojo, escondido bajo una caja resistente al clima. Frank parpadeó. Alguien lo había actualizado recientemente. Volvió hacia Rex. Voz baja, esto no está abandonado. Rex emitió un gemido suave. Frank se apartó de la carretera, se movió paralelo a la cerca, escaneando en busca de una brecha, un agujero, un corte, algo. Después de 100 metros lo encontraron, una sección donde la malla de alambre había sido apartada, probablemente por un animal, o tal vez alguien que quería entrar. Era lo suficientemente grande para que un hombre y un perro se colaran. Frank se agachó, corazón martilleando. Estaban dentro. Adentro era extraño, no desmoronado, no completamente. Los edificios, 5 estructuras rechonchas de chapa corrugada y concreto, estaban intactos, sin grafiti, sin signos de saqueo. La naturaleza intentaba reclamar el lugar, pero aún no había ganado. La postura de Rex cambió, baja, cautelosa, olfateó el aire y gruñó justo por debajo de su aliento. Frank levantó su arma lateral y escaneó el área. El primer edificio no tenía puerta, solo un marco oxidado y una chapa de aluminio medio colgando, adentro. Literas antiguas, colchones podridos y estantes con latas vacías, un dormitorio. La segunda estructura era peor, mohosa, oscura, bordeada de armarios en descomposición y sillas volcadas, pero la tercera. Frank se congeló en el umbral de la puerta. Una pesada puerta de acero colgaba muy abierta y adentro una fila de jaulas, reales, 6 en total, oxidadas pero cerradas con candado. Cada una quizás de 6 pies por 6 pies, candados aún intactos, y en el concreto cerca de una de ellas grabadas. Débilmente pero aún legibles, iniciales. Frank retrocedió tambaleándose, como si lo hubieran golpeado. Danny, Rex ladró, corto, urgente. Frank dirigió su atención a la pared lejana. Allí, apenas visible bajo una lona derrumbada, yacía un montón de cajas, estilo militar verde oliva, marcadas con plantillas antiguas, solo uso médico, paquete de raciones, 1995, propiedad del Departamento de Defensa, y una caja abierta tenía empaques frescos, barras energéticas, botellas de agua, modernas. Alguien había estado allí recientemente. Rex emitió otro gruñido de advertencia, dirigido a la puerta. Frank levantó su arma de nuevo. ¿Quién está ahí?, llamó, voz firme, silencio, luego una voz, débil, ronca, no dispares. Una figura entró en el campo visual desde detrás del tanque de metal en la pared trasera, delgado, mayor, brazos en alto, ropa hecha jirones, rostro pálido, un hombre en sus 60, barba enmarañada, ojos hundidos. Yo estuve aquí antes, susurró el hombre, hace mucho tiempo, volví. Frank no. Bajó su arma todavía. Nombre. El hombre se tambaleó. Garrison, Mitch Garrison. La respiración de Frank se detuvo. Tú estabas con Danny McBride, dijo lentamente. Garrison asintió. Estuve allí en la noche en que todo salió mal. Frank guardó su arma en la funda y avanzó. Rex se mantuvo cerca, tenso pero calmado. Garrison se hundió en el suelo, piernas cediendo. Lo enterraron, todo. No deberíamos hablar, pero no podía dejarlo, lo prometí. Frank se arrodilló a su lado, adrenalina aún zumbando. Vive. Los ojos de Garrison se llenaron de lágrimas. No lo sé, lo vi por última vez cerca del túnel sur. Él volvió por la chica. ¿Qué chica? Garrison cerró los ojos. Mantenían civiles aquí, adolescentes, experimentos, tal vez. Nunca fue solo una base militar. Frank se levantó, puños cerrados. Me mostrarás dónde. Afuera el viento aumentó de nuevo, pero Frank no sintió frío, sintió cercanía, más cerca que en 29 años. Frank siempre había creído que la verdad traería paz, pero de pie en este terreno olvidado, cara a cara con Mitch.
Garrison, medio muerto de hambre, ojos hundidos, temblando, reconoció algo peor. La verdad podría ser peor que el secreto. Túnel Sur, susurró Garrison de nuevo, ojos lanzando miradas al extremo lejano del complejo. Allí fue donde él fue. Frank mantuvo sus manos quietas en el collar de Rex. El perro permaneció alerta, orejas en las sombras, sintiendo una tensión en el aire que iba más allá del viejo trauma. El lugar se sentía equivocado. No exactamente embrujado, pero mancillado. La voz de Frank salió. Baja, me llevarás allí. Garrison asintió, pero apenas podía mantenerse erguido. Frank sacó una barra energética sin abrir de su mochila, la abrió y se la tendió. Comes, luego nos movemos. Garrison masticó lentamente, como alguien que no había probado comida real en días. He estado acampando cerca, vigilando, esperando. Pensé que alguien más vendría, el gobierno, el ejército, alguien. Nadie vino, dijo Frank sobriamente. Garrison levantó la vista, dolor destellando detrás de sus ojos. Lo sé, se movieron con cautela a través del terreno. Rex lideraba, sus patas susurrando sobre el concreto polvoriento. Cuanto más profundo iban, más intactos se volvían los edificios, como si el tiempo hubiera dudado allí. Cables colgaban aún de soportes oxidados, documentos antiguos yacían esparcidos sobre mesas de metal, un espejo roto reflejaba el sol a través de vidrios quebrados. No era solo un terreno. Era un secreto que alguien no quería que se encontrara. Frank se detuvo en la boca de un pasillo de concreto. Ese es el túnel. Garrison tragó con fuerza. Sí, lleva bajo el cordal. Allí hay una sala de generadores, y más allá las antiguas celdas de detención. Danny volvió por una chica civil. Experimentaban con niños. Frank. No era solo detención, era más oscuro. Los nudillos de Frank se pusieron blancos. Miró a Rex. El perro emitió un gemido bajo y estable, inseguro pero dispuesto. Entraron en el túnel. Estaba más frío adentro, húmedo. El aire olía a moho y óxido. Las linternas cortaban la oscuridad, rayos rebotando de paredes bordeadas de tuberías y suciedad. Garrison se arrastraba lentamente, su mano rozando la pared, como si lo anclara al pasado. Frank preguntó, ¿por qué no saliste a la luz entonces? Lo hice una vez, lo encubrieron, me hicieron parecer loco. Pasé 6 meses en una unidad psiquiátrica en Nebraska, mi expediente desapareció, dijeron que lo había inventado todo, estrés postraumático, recuerdos falsos. Después de eso mantuve la boca cerrada. Frank tensó su mandíbula, y Danny. Garrison se detuvo, él nunca salió. Llegaron a la sala de generadores o lo que quedaba de ella. Metal torcido y barriles de combustible antiguos yacían esparcidos por el suelo, un conducto de ventilación derrumbado bloqueaba a medias la entrada al pasillo adyacente, pero una cosa destacaba, huellas de botas, recientes. El polvo había sido removido, pequeñas, demasiado pequeñas para Garrison, no de Frank, no militares. Rex olfateó y se congeló, su cola se puso rígida, un gruñido retumbó profundo en su pecho. Frank levantó su linterna, escaneando adelante. El rayo aterrizó en una forma, incrustada en la esquina, agachada, inmóvil. Alto, susurró Frank y hizo señas a Rex para que se quedara. Avanzó sigilosamente, entonces la forma se movió, una manta drapada sobre algo. Alguien la retiró con cuidado. Era una chica, parecía tener quizás 16 años, su ropa estaba raída y sucia, su cabello enmarañado, pero sus ojos se abrieron en el momento en que la luz tocó su rostro, azules, abiertos de par en par, salvajes de miedo. Frank cayó de rodillas. Oye, está bien, mi nombre es Frank, este es Rex, estás a salvo ahora. Intentó hablar, pero solo formó las palabras con la boca. Sacó su cantimplora y la llevó a sus labios. Garrison se cernía cerca. No estaba aquí antes, lo juro, es nueva. La mente de Frank corrió. Si estaba aquí ahora, significaba que alguien la había traído recientemente. No estaban solos en estos bosques, ni de cerca. Frank pulsó su radio, aún sin señal, demasiado profundo bajo tierra. Se volvió a Garrison. Ayúdame a levantarla, la sacamos. No es la única, dijo Garrison en voz baja. Hay otra cámara más allá de la puerta de acero. Allí los mantenían antes. Nunca tuve el coraje de abrirla. Frank lo miró fijamente. ¿Vienes conmigo? Los ojos de Garrison se llenaron de culpa,
pero asintió. Llevaron a la chica, ligera como un susurro, de vuelta a través del túnel. Rex lideraba, siempre unos pies adelante, siempre escuchando. Cuando llegaron a la luz del día, Frank la depositó suavemente en un saco de dormir y la envolvió en su chaqueta. Su respiración se había estabilizado, pero sus ojos se lanzaban una y otra vez a los árboles, como si esperara que alguien viniera a arrastrarla de vuelta. Frank se arrodilló a su lado. ¿Alguien te trajo aquí? Asintió lentamente. ¿Sabes quién? Su boca tembló, luego apenas audible susurró, un hombre con una placa. La sangre de Frank se enfrió, se volvió a Garrison. Dijiste que este lugar estaba abandonado, lo estaba. Entonces alguien lo reactivó. Frank revisó su pistola, luego cargó otro cargador, miró a Rex. Mañana vamos más profundo, y esta vez no volvemos con las manos vacías. Frank no durmió esa noche, ni un segundo. La chica que habían rescatado yacía acurrucada bajo una manta cerca de la fogata. Su respiración superficial pero estable. Su nombre era Emily, y no había dicho mucho más después de susurrar esa frase escalofriante, un hombre con una placa. Esa frase giraba en la mente de Frank como una mala canción atascada en repetición. Estaba sentado en un tronco caído, brazos cruzados, y observaba cómo las llamas crepitaban, mientras Rex yacía a su lado, aún alerta. Mitch Garrison estaba frente al fuego, cabeza baja, sus manos temblaban ligeramente mientras sorbía de una taza abollada de hojalata de café. Frank rompió finalmente el silencio. Emily dijo que el hombre que la trajo aquí llevaba una placa. Garrison levantó la vista lentamente. Militar. Frank negó con la cabeza. Ella fue clara. Aplicación de la ley civil. Eso lo acota. Sheriff. No, conozco al sheriff. Es un hombre honesto. Entonces un subjefe. Frank no respondió. Ya estaba pensando en nombres, gente que había conocido durante años. Gente que había pasado las verificaciones de antecedentes, gente que le había estrechado la mano y preguntado cómo estaba Rex. Eso fue cuando lo golpeó. El subjefe Marcus Law es militar, retirado temprano, mudado a la zona hace 5 años, silencioso, vivía fuera de la red justo fuera del distrito de guardabosques. Frank siempre lo había apreciado, pero había algo en la forma en que Law siempre evitaba hablar de su pasado, la forma en que hacía demasiadas preguntas sobre protocolos de perros, especialmente sobre rastreo en terreno profundo. Frank se levantó abruptamente. Volvemos adentro con la primera luz, dijo. ¿Vienes conmigo?, añadió señalando a Garrison. Garrison asintió, pero sus ojos estaban llenos de algo entre horror y resignación. ¿Hay algo que no te he dicho? Frank cruzó los brazos. Por supuesto que hay algo. Hay un tercer nivel, dijo Garrison, bajo los túneles. Nunca lo entramos, pero era parte de la expansión original. Lo llamaban fase 3. El rumor era que se usaba para pruebas de comportamiento, interrogatorios, quizás peor. Frank lo miró, ojos entrecerrados. ¿Y me lo dices ahora? No estaba seguro de sí. Aún existía, pero si alguien la trajo aquí, entonces quizás esté operativa de nuevo. Hasta el amanecer estaban en marcha. Frank había marcado la entrada del túnel el día anterior, con Rex liderando. Pasaron por el pasillo inferior, de vuelta a las entrañas del terreno. El aire hoy era más pesado, viciado, húmedo, como si recordara el sufrimiento. El pasillo más allá de la sala de generadores llevaba a una serie de escaleras de acero, parcialmente oxidadas, descendiendo a una oscuridad negra como la pez. Frank sacó su linterna. Rex dudó en el primer escalón, su cola se puso rígida. Frank se inclinó cerca. Está bien, chico, te tengo. Se movieron juntos, escalón a escalón, el metal gimiendo bajo su peso. Abajo había una puerta, industrial, reforzada, y claramente más nueva que el resto de la estructura. Había un teclado. Frank la miró fijamente. Esto no es de 1996, esto es nivel militar moderno. Garrison susurró, lo han actualizado. Frank se arrodilló para examinar la base. Cables llevaban a la pared y desaparecían en una caja de control. La abrió, adentro un override manual. Volteó la palanca, un siseo suave, luego un clic fuerte. La puerta chirrió abriéndose. Adentro un pasillo, bordeado de cámaras de vigilancia, todas parpadeando en rojo. El estómago de Frank cayó. Alguien está observando. Pasaron una serie de habitaciones con frentes de vidrio. Algunas estaban vacías, algunas tenían restos de ropa de cama.
Una tenía una pared cubierta de dibujos infantiles, atardeceres, palitos, jaulas. En la última habitación encontraron una serie de monitores, uno aún estaba encendido. Frank tocó la pantalla, un feed de video cobró vida parpadeando, era la chica Amelie, encadenada a una cama, ojos salvajes de miedo. La fecha en la esquina 48 horas antes, luego la pantalla glitchó, estática, cuando volvió, otra figura entró en el cuadro, los puños de Frank se cerraron, era Marcus Law. Frank se volvió a Garrison. Su voz baja y furiosa, ¿lo sabías? Garrison parecía roto, lo sospechaba, era parte de la misma vieja red. Pero no quería creerlo. Frank salió furioso de la habitación, Rex cerca de sus talones, subió las escaleras de dos en dos, corazón latiendo, afuera el aire golpeó como una bofetada, Amelie se había ido. Su manta estaba allí, sus huellas desaparecidas, pero Rex tomó una pista. Frank se arrodilló a su lado, síguela. Rex corrió a través de los árboles, silencioso y rápido. Frank lo siguió, a una milla adentro lo encontraron. Huellas de neumáticos, frescas, anchas, tamaño de camión. Frank escaneó el bosque. La ha tomado de nuevo. Caminaron en silencio de vuelta. La sangre de Frank hervía. Sus pensamientos espiralaban. Alguien de adentro, alguien que conocía el bosque, el terreno, la historia, había buscado respuestas. Ahora tenía un nombre y un objetivo. De vuelta en el campamento, Frank tomó la radio y presionó enviar. Central. Aquí guardabosques McBride, necesito una línea directa a la Oficina de Investigación Estatal. Código de prioridad rojo, confirmar, la línea crepitó estática, luego confirmado. ¿Cuál es la naturaleza de la amenaza? Frank miró a los árboles, donde el camión había desaparecido, mandíbula tensa. Tenemos un policía sucio, una víctima viva y un punto negro que nunca debería haber existido. Esa noche Frank se sentó de nuevo junto al fuego, solo que esta vez no miró a las llamas, miró a Rex. ¿Estás listo para una guerra, amigo? Rex lamió su pata, luego levantó la vista, cola golpeando una vez. Frank sonrió sombríamente. Bien, porque mañana los traemos de vuelta. Frank McBride había estado en situaciones estrechas antes, excursionistas perdidos en cumbres nevadas, incendios forestales en el interior que se movían más rápido que el viento. Pero nada como esto. Esto no era la crueldad de la naturaleza, esto era maldad humana, planeada, escondida y protegida por gente en uniformes que debería servir a la ley. Vertió café negro en su termo, mientras la luz de la mañana apenas se arrastraba sobre el horizonte. Su mochila estaba extendida sobre un tronco caído. Linterna, munición extra, cuchillo de campo, satélite, GPS, transmisor de emergencia, un kit de primeros auxilios estaba junto a una foto desgastada de Danny en uniforme, sonriendo, orgulloso, inconsciente del destino que lo consumiría por completo. Rex estaba cerca, con su chaleco de perro, las letras amarillas brillaban contra su pelaje marrón. Perro, búsqueda y rescate, pero hoy no buscaban. Y no rescataban de la manera habitual. Hoy entraban. Frank radió la oficina en Cheyenne. McBride aquí, necesito apoyo táctico, víctima confirmada secuestrada, sospechoso es Marcus Law, número de placa 4271, ese es militar con acceso a armas activo. La línea estuvo en silencio un momento, luego, entendido. Unidades despachadas, ETA 4 horas. Frank miró a la línea de árboles. 4 horas son demasiado. Amelie no tenía 4 horas, no después de lo que ya había soportado. Se volvió a Garrison, que con ojos enrojecidos de la vigilia nocturna estaba de pie junto al fuego. ¿Recuerdas la entrada trasera al terreno?, preguntó Frank. Garrison asintió lentamente. Túnel de suministros, se construyó para entregas de combustible y rotación de personal. Nadie lo usó después del primer año. ¿Crees que aún funciona? No idea, pero vale la pena intentarlo. Frank sujetó la correa de Rex a su arnés y miró hacia abajo a él. Hora de hacer lo que mejor hacemos, chico. Rex se mantuvo quieto, pero listo. El túnel de suministros estaba escondido detrás de un derrumbe de roca cerca del borde sur del cañón, justo como recordaba Garrison. Frank tuvo que usar una palanca para mover algunas de las rocas que bloqueaban la estrecha entrada. El aire adentro estaba espeso con polvo y moho, pero el túnel aguantaba. Se movieron lentamente, una linterna entre ellos. Rex lideraba en posición. A mitad de camino,
Frank vio algo brillante en el suelo, una cápsula de 9 milímetros gastada, fresca, la levantó. La giró en sus dedos enguantados, aún olía a pólvora. Han pasado por aquí, murmuró Garrison. Tragó. Entonces saben que venimos. Frank negó con la cabeza. No, piensan que a nadie le importa, por eso la trajeron de vuelta aquí. El túnel se abría en un pasillo de suministros detrás de la sala principal de generadores. Esta vez un zumbido de máquinas resonaba débilmente a través de las paredes. Frank se congeló. Este generador está vivo. Revisó su reloj. 4:20 de la mañana. Si querían hacerlo, tenían que ser rápidos. Antes de que Lou la moviera de nuevo o eliminara cualquier evidencia, se arrastraron por el pasillo, manteniéndose en las sombras, pisando escombros y salas de almacenamiento medio abiertas. Las orejas de Rex estaban altas, fosas nasales temblando. Entonces se detuvo, cabeza baja, una pata levantada. Frank susurró, olor. Rex emitió un gemido suave. Sí, Frank lo siguió a una habitación cerrada, puerta de metal, pernos pesados, adentro un sonido débil, rascando. Frank levantó su puño, 3 golpes, silencio, luego un golpe de vuelta. Frank se apartó y susurró. Saca la bisagra. Garrison le pasó una herramienta de palanca oxidada del suelo, con presión cuidadosa. Frank rompió la bisagra inferior, luego la superior, la puerta se hundió. Rex ayudó a sostenerla con su hombro antes de que Frank la pateara hacia adentro. Allí en la esquina estaba Amelie. Acurrucada, encadenada a una cama de metal, sus ojos se abrieron de par en par. Frank cayó de rodillas a su lado. Soy yo, te tengo. Rex lamió suavemente su mano. Frank trabajó el candado de la cadena con una llave universal que había traído de su equipo de búsqueda. Has vuelto, susurró ella. Siempre, dijo él. Vamos a casa. Se movieron ahora rápido. Garrison los llevó al pasillo exterior, mientras Frank cargaba a Amelie en su espalda. Rex exploraba adelante. Estaban a 20 metros del túnel cuando la primera bala rebotó de la pared junto a ellos. Abajo, llamó Frank, zambulléndose detrás de una caja. Rex ladró ferozmente, luego se agachó bajo y protegió a Amelie con su cuerpo. Garrison asomó la cabeza por la esquina. Es Lou. Está armado. Frank sacó su arma. No disparamos a menos que tengamos que hacerlo. Otro disparo sonó, rasgando un tubo sobre sus cabezas. Vapor siseó y creó cobertura inmediata. Frank llamó. Lou, se acabó, la tenemos. Vete. Silencio. Luego la voz de Lou resonó por el pasillo. ¿Crees que termina con ella? ¿Crees que termina en absoluto? Frank respondió calmadamente, eres el último, los otros se han ido, ríndete y vivirás para ver un juicio. Más silencio, luego pasos alejándose. Frank miró a Rex, síguelo. Rex corrió adelante. Frank se volvió a Garrison, sácala, sigue el camino por el que vinimos. Garrison asintió y ayudó a Amelie al túnel. Frank persiguió a Rex por un pasillo estrecho. Pasando la enfermería a través de una sección derrumbada del techo, Rex acorraló finalmente a Lou en algo que parecía una vieja oficina de mando. Lou había dejado caer su rifle, se sentaba en una silla de metal, esperando. ¿Crees que eres el primero en intentarlo?, dijo Lou. Este lugar ha estado corriendo desde el 94. ¿Sabes cuántas firmas tomó construir esto? ¿Cuánta gente miró hacia otro lado? Frank mantuvo su arma desenfundada, y ahora todos se han ido. Eres el único que queda. Lou sonrió amargamente. Entonces supongo que termina conmigo. Metió la mano en su chaqueta. Rex gruñó. Frank disparó una vez al suelo junto a la mano de Lou. Inténtalo de nuevo y el perro recibe el próximo disparo. Lou se congeló. Frank entró, lo esposó y le leyó sus derechos, como lo había hecho 100 veces antes, solo que esta vez se sintió diferente. Se sintió como si la justicia finalmente tuviera dientes. Afuera el primer vehículo todoterreno de la oficina subió, neumáticos crujiendo sobre grava. Amelie estaba en la parte trasera de una ambulancia, envuelta en una manta. Rex se acurrucó a su lado como un ángel guardián. Frank estaba a un lado. Ensangrentado, herido y silencioso, uno de los agentes se acercó. Maldita cosa que has hecho hoy. Frank miró a los árboles, solo cumpliendo una promesa. Los primeros rayos de la luz del sol de Wyoming rompían a través del dosel de pinos mientras los vehículos todoterreno negros salían del bosque. El terreno, ahora acordonado como una escena del crimen,
Se sentaba detrás de ellos, silencioso, vaciado y finalmente expuesto al mundo. Frank estaba fuera del puesto de mando móvil de la oficina y observaba cómo Emily era cargada suavemente en un helicóptero médico. Sus muñecas estaban vendadas, su rostro pálido pero calmado. Rex se sentó junto a su camilla hasta el último segundo posible, cola quieta, orejas erguidas, ojos fijos en ella, como si aún no estuviera listo para soltarla. Emily extendió la mano y rascó su oreja una última vez. Gracias, amigo. Los rotores giraron más rápido, luego el helicóptero despegó, y por un momento Frank sintió algo que no había sentido en años: cierre. Pero solo por un momento, porque Danny aún estaba allí afuera. Agentes inundaban el terreno como hormigas, fotografiando, empacando evidencia, documentando cada pedazo. Mitch Garrison se sentaba en silencio en el borde de un tronco, envuelto en una manta térmica, respondiendo preguntas de un agente federal que lo trataba menos como testigo y más como una reliquia. Frank se acercó con un café y se lo tendió. Garrison asintió. Ella está a salvo. Eso es todo lo que cuenta. No es todo, dijo Frank en voz baja. Hay otro túnel que no hemos registrado. Dijiste que Dan entró después de la chica. Eso significa que podría haber algo abajo. Garrison encontró sus ojos. Soy demasiado viejo para cazar fantasmas, McBride. Pero tú no. Frank dio un pequeño asentimiento, luego miró hacia abajo a Rex. Entramos una última vez. Volvieron a los niveles inferiores del terreno, acompañados por dos agentes federales. Frank lideraba con Rex a su lado. Linterna cortando la oscuridad espesa. Cuando llegaron al pasillo oxidado en el extremo lejano de la sala de generadores, Rex se ralentizó, olfateó una vez, luego levantó la vista. Un gemido suave escapó de su garganta. El corazón de Frank dio un vuelco. ¿Tienes algo, chico? Rex avanzó y se detuvo en una sección de pared que parecía exactamente como las demás, agrietada, manchada, largamente olvidada, pero Frank notó que el suelo delante era diferente, menos polvo, ligeramente elevado. Se arrodilló. Había un mango. Tiró, la pared se movió con un gemido oxidado y se abrió a una escalera estrecha, descendiendo profundo en la roca, nivel no documentado. Uno de los agentes murmuró. Frank no esperó. El aire se volvía más frío con cada paso. La luz de la linterna de Frank rebotaba de acero reforzado y concreto, grueso, calidad gubernamental. Alguien había gastado dinero real en construir esto. No era un refugio o estructura de respaldo, era un búnker. Llegaron al fondo, un solo pasillo, 4 puertas, sin ventanas. Frank abrió la primera, vacía. La segunda, una cama pequeña, cadenas rotas, moho trepando por las esquinas. La tercera, se congeló. Allí en la pared trasera había un mensaje, grabado con algo afilado en el concreto. Me quedé por ellas. Diam. Frank extendió la mano, su mano temblando, tocó las letras, como si pudieran desmoronarse bajo sus yemas. Uno de los agentes avanzó. ¿Tu hermano? Frank asintió lentamente. Daniel McBride. La última habitación contenía la verdadera respuesta. Era más oscura, más fría, una ala médica largamente olvidada con luces quirúrgicas sobre cabeza y una mesa de examen rota, pero en la esquina, medio cubierta por una lona mohosa, había un baúl. Frank se movió lentamente, retiró la lona. El baúl estaba cerrado, pero las bisagras podridas. Con un tirón fuerte lo abrió. Adentro una chaqueta militar, un cuaderno, un grabador de casetes y una bandera estadounidense doblada. Frank se hundió en el suelo. Abrió el cuaderno. La primera página estaba fechada 3 de octubre de 1996. Nos dijeron que era reconocimiento, pero era más que eso. Trajeron civiles adentro, niños, algunos enfermos, algunos simplemente tomados. Me quedo atrás. Garrison está afuera. Piensa que estoy loco, pero no puedo dejarlos. No así. Frank pasó las páginas, leyó sobre intentos de escape fallidos, mensajes escritos y destruidos, nombres de víctimas, tiempos, fechas, evidencia. En la última página, si alguien encuentra esto, me quedé porque tenía que hacerlo, porque lo correcto es correcto, y porque le prometía a mi hermano menor que volvería. Frank no podía respirar, aferró la bandera en sus manos, susurró. Volviste, Danny, solo no como esperaba. Rex se acercó y se sentó. Frank miró, ojos llenos de lágrimas. Llevémoslo a casa, de vuelta en la superficie.
Frank entregó el cuaderno y la bandera al agente principal. Esta es ahora su historia, háganla fuerte. El agente asintió solemnemente, lo haremos. Garrison se acercó en silencio, manos en los bolsillos. Pensé que estaba muerto, dijo, pero se quedó por ellas. Yo corrí. Frank lo miró. Sobreviviste. Esa es la única razón por la que estoy aquí ahora. Permanecieron en silencio mucho tiempo. Luego Garrison preguntó, ¿qué harás ahora? Frank miró al horizonte. Enterraré a mi hermano, y luego me aseguraré de que nadie olvide lo que pasó aquí. Se volvió a Rex, le dio una caricia larga y suave detrás de las orejas, y él me ayudará. Esa noche Frank y Rex estaban solos en un risco que dominaba el bosque. Frank sostenía la bandera doblada firmemente contra su pecho, el viento tirando suavemente de los bordes de su chaqueta. Abajo los últimos camiones federales se retiraban, levantando polvo en su estela. El sol se hundía bajo detrás del cordal, lanzando luz dorada sobre el paisaje. Danny nunca se fue, susurró Frank. Los trajimos a casa, Danny, justo como tú lo habrías hecho. Se arrodilló junto a Rex, mano descansando en su espalda. Y no hemos terminado. 3 semanas después el terreno se había ido, o más bien, lo que quedaba de él había sido enterrado, sellado por orden federal, cercado, documentado, luego borrado de los mapas. Oficialmente nunca había existido, pero Frank McBride lo sabía mejor, Rex también, la chica que trajeron a casa también, y los fantasmas que aún se removían bajo el suelo de ese bosque, esperando que alguien recordara. Frank estaba frente a una lápida de mármol blanco en Arlington, una mano descansando en la punta de la bandera estadounidense doblada firmemente contra su pecho. Su pulgar trazaba el nombre grabado Soldado Raso Daniel McBride, 12 de junio de 1973. Presumido caído en combate 1996, se quedó, sin fanfarria, sin políticos, solo un servicio militar silencioso. 29 años atrasado, Emily estaba cerca con sus padres adoptivos. Llevaba un vestido azul simple y aferraba un pequeño ramo de flores silvestres. Rex se sentaba junto a Frank, silencioso y noble en su chaleco de perro, sin ladridos, sin movimiento, solo la presencia silenciosa que solo un perro puede dar cuando sabe que el momento es sagrado. Frank avanzó, se arrodilló, colocó la bandera al pie de la lápida y susurró, cumplimos tu promesa, Danny. Detrás de él los gaiteros comenzaron a tocar. Después del servicio, Frank condujo hacia el oeste. Las montañas lo llamaban ahora, no como guardabosques o investigador, sino como hermano, un hombre que aún sanaba, aún intentaba encontrar sentido en lo que el mundo había hecho y lo que un hombre había osado oponerse. Él y Rex caminaron al risco que dominaba el cañón. El viento era fuerte aquí arriba. Frank miró sobre los árboles interminables, el lugar donde primero había encontrado la placa. El sendero y la verdad. Sacó del chaleco el diario de Danny. No necesitaba leerlo más, lo había aprendido de memoria. De vuelta en la ciudad, Emily floreció, asistía a terapia, comenzaba la escuela de nuevo en otoño. Aún tenía pesadillas, pero también tenía un peluche de perro llamado Rex, sin él. ¿Cuál no podía dormir? Frank la visitaba cada semana. El sistema había intentado molerla, pero gracias a Danny y a un perro que nunca abandonó la pista, obtuvo otra oportunidad. En una noche lluviosa, Frank entró a la estación de guardabosques justo después del atardecer. Los otros oficiales estaban en silencio, respetuosos, habían oído la historia. Habían visto las noticias, búnker militar olvidado descubierto por exguardabosques y compañero perro. Aunque la mayoría de los detalles clasificados estaban ennegrecidos, estaba bien, a Frank no le importaban los titulares. Tomó una taza de café negro, se sentó en su viejo escritorio y sonrió. En la pared detrás de él colgaba una nueva foto, Frank arrodillado junto a Rex, entre ellos una chica joven, sonriendo con una medalla de valentía alrededor del cuello, y al lado la vieja foto en blanco y negro que Danny había enviado tanto tiempo atrás. 3 soldados jóvenes, una promesa. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de la cabaña, Frank encendió una fogata y se sentó con Rex acurrucado a sus pies. ¿Crees que lo sabía?, dijo Frank en voz alta. Creo que Danny sabía que alguien vendría, que si dejaba esa nota, esa placa, ese mensaje, alguien terminaría lo que él empezó. Rex no se movió,
pero su cola golpeó suavemente una vez contra el suelo de madera. Frank rió. Siempre sabes cuando se trata de él, ¿verdad? Tomó un sorbo de su café, se recostó y miró a las llamas. Supongo que no se trataba solo de Danny, ¿verdad? Añadió, se trataba de todos ellos, cada nombre que escribió, cada niño que no pudo salvar, pero intentó. Eso no se puede borrar. Rex dejó escapar un suspiro suave, su cuerpo relajado pero atento. Frank miró por la ventana a los bosques oscurecidos. No sé cuánto tiempo más haré esto, chico, la búsqueda, el rescate, la lucha. Pero mientras te tenga, creo que tenemos más en nosotros. Levantó su taza a Rex como un brindis silencioso, por los que no escaparon, y por los que aún esperan. Una semana después Frank recibió un paquete en su cabaña, sin dirección de remitente, adentro una placa de identificación desvaída. No de Danny, esa ya la tenía, esta decía 214. Unidad, debajo una nota en letras de bloque. Tenías razón, no estaba solo. Amg, Frank sonrió. En algún lugar ahí afuera alguien más había decidido salir a la luz. La ola crecía. Mientras el viento silbaba a través de los pinos esa noche, Frank estaba en su porche, Rex a su lado y observaba cómo las nubes rodaban sobre las estrellas. No sabía a dónde llevaría el próximo sendero, pero estaba listo. Porque algunas promesas nunca mueren, y a veces la verdad resuena más fuerte después de que el silencio se rompe. Muchas gracias por seguir esta historia, esperamos que la promesa dejada haya tocado su corazón como el nuestro. Ahora es su turno. ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido Frank? ¿Habría seguido cavando o habría dejado enterrado el pasado? Déjenoslo saber en los comentarios, y no olviden suscribirse para más historias sobre héroes caninos, verdades ocultas y el poder de la lealtad. Hasta la próxima. Manténganse seguros y nunca dejen de buscar.